Ok, la clase pasada veíamos que este hipotálamo, tenía unas funciones muy específicas, veíamos las funciones de cada uno de los núcleos, pero también este hipotálamo mencionábamos que tiene parte del control de la secreción de esas hormonas que tiene la hipófisis, ¿ok? Y es responsable de la producción de esas hormonas como tal, ¿ok? Cada uno de estas, tanto la neurohipófisis o la adenohipófisis, que sigue siendo la hipófisis anterior o posterior en este caso, y el hipotálamo se controlan o son controladas por las hormonas de los órganos blancos, por ejemplo. ¿De qué depende? Va a depender, por ejemplo, del el eje hipotálamo hipófisis tiroides. Va a depender que el hipotálamo y la hipófisis produzcan hormonas siempre y cuando la tiroides necesite esas hormonas. ¿Ok? O los órganos sobre los cuales influye la tiroides. Y así sobre los órganos en los que influye el páncreas, ¿vale? Siempre y cuando los necesite, ¿ok? Todas y cada una de las células, órganos blancos, en este caso, hipotálamo, hipófisis tiroides, hipotálamo, hipófisis páncreas, hipotálamo, hipófisis glándula suprarrenal, hipotálamo, hipófisis ovario, hipotálamo, hipófisis testículo, tienen una necesidad de cierta cantidad de hormonas, ¿ok? Si estas hormonas se vacían, ¿ok? O si este tejido, o si ese órgano, que es la mayoría, por ejemplo, son mixtos o son endocrinos algunos, cuando estos eh, generan su liberación, tanto su producción endógena o exógena, estos tienden a afectar a los demás órganos. ¿Por qué? Porque el tipo de contenido hormonal que ellos liberan va a influenciar o va a generar una, un impacto en general sobre el órgano diana o el órgano blanco en este caso. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de todo este tipo de cosas, estamos hablando de qué efectos va a tener sobre eso. ¿Ok? ¿Qué efectos tienen esos órganos sobre el control de los órganos diana que nosotros llamamos? ¿Ok? ¿Qué efecto tiene ese control? En este caso, sabemos que el páncreas afecta a la insulina, ¿ok? Afecta, perdón, a la glucosa, a la liberación de insulina. Entonces, siempre y cuando haya glucosa en sangre, el páncreas va a liberar insulina. A eso es lo que me quiero referir. ¿Ok? Si no hay glucosa en sangre, ¿sí? O que hay poca, pues eso está normal, está parado. Es lo que denominamos homeostasis. ¿Ok? ¿De qué depende? Si se dan cuenta que el tejido sanguíneo tiene mucha glucosa en la sangre, entonces esos receptores que tiene los vasos sanguíneos le dicen al páncreas hay mucha glucosa en sangre, entonces el páncreas pide, ¿sí? Al hipotálamo o a la hipófisis y al hipotálamo la secreción de esas hormonas. En este caso, las hormonas liberadoras del tálamo para que caigan sobre la hipófisis y estas hipófisis caigan sobre las hormonas que liberan la insulina. ¿Ok? ¿Qué produce el hipotálamo? Dos hormonas específicas que va a producir la oxitocina y la vasopresina. Estas de igual manera, se, eh, se desplazan a lo largo de la superficie exterior de las neuronas del lóbulo posterior de la neurohipófisis. O sea, eso quiere decir que el hipotálamo tiene control sobre la hipófisis posterior, donde se almacenan. Más tarde después, el hipotálamo es estimulado propiamente y envía impulsos a las hormonas que están en la hipófisis posterior y liberan esas hormonas en sangre. ¿Ok? Vimos que la oxitocina se encarga de contraer el útero, ¿ok? Las células musculares lisas del útero, ¿ok? En este caso en el embarazo, ¿ok? Y estas células también que se encuentran, que son contráctiles alrededor de los conductos de las glándulas mamarias para producir la leche, ¿ok? Esa producción sí es una producción hormonal, en este caso de los tipos de hormonas como tal, o tipos de glándulas, perdón, glándulas exócrinas, ¿ok? En este caso de los conductos mamarios, ¿ok? También tenemos la vasopresina, que esta tiene dos actividades fisiológicas muy importantes, ¿ok? Principalmente generar una vasoconstricción arterial, haciendo que se contraigan esas arteriolas, perdón, y esas arteriolas hacen que se aumente, ¿sí? El vaso sanguíneo, o la presión del vaso sanguíneo y por lo tanto aumentan la presión sanguínea como tal. Después generan un efecto, en este caso en el volumen de la orina. ¿Y qué es lo que pasa cuando hace eso? ¿Ok? Al riñón hacen que quiten el agua, pero esa agua
haz cuenta que la orina que recién se formó, le quitan el agua y la regresan al torrente circulatorio. Eso genera un aumento del volumen plasmático, ¿sí? Por lo tanto, genera un aumento, ¿sí? De la volemia y entonces eso hace que que la presión sanguínea aumente, ¿ok? Posteriormente, el hipotálamo, sí, en este caso, habla de un control, ¿ok? De un control muy específico que tiene que ver con el sistema nervioso vegetativo, ¿ok? Ese sistema nervioso vegetativo es principalmente el sistema nervioso autónomo, ¿ok? Ese sistema nervioso autónomo son los próximos temas que vamos a seguir viendo. Es importantísimo para controlar funciones involuntarias, por eso es parte del autónomo. ¿Ok? Estos, como tal, generan o regula principalmente el hipotálamo en todas las actividades que tengan que ver con las vísceras. Si nos regresamos acá a los núcleos, vemos la función como tal de la saciedad, ¿ok? Función simpática, función parasimpática, relacionados con el hambre. Entonces, fíjense qué tanta influencia tiene ese hipotálamo sobre esos núcleos específicos que controlan las vísceras, ¿ok? Perdón, también, pero también recibe impulsos que son sensitivos provenientes de las vísceras. O sea, regulan la actividad de la víscera, pero también recibe información de la víscera. ¿Ok? Prácticamente este hipotálamo es un intermediario entre lo que yo tengo entre el sistema nervioso central o el sistema endocrino. Por eso es la importancia de entender estos dos aparatos y sistemas, estos dos sistemas importantes que nos van a ayudar posteriormente a entender lo que es la fisiología y lo que es entender muchas materias posteriores, ¿ok? Entonces, vean, todo esto que está aquí, nomás vean qué tanto es el control que tiene el sistema nervioso autónomo. ¿Ok? Veamos qué tantos nervios, que son nervios inclusive que salen del tronco, aquí aparecen otra vez los pares craneales, y vean los nervios raquídeos, o sea, que salen de la médula espinal, cómo van bajando, ¿ok? Y cómo van creando una red alrededor de esos órganos y van creando específicamente puros nervios o puros plexos, mismos que vimos el semestre pasado con los plexos, más que nada los plexos lumbosacros, ¿sí? Pero lo que nos toca ver posteriormente, terminando este tema, es el sistema nervioso autónomo y aquí vamos a ver qué efectos tiene. En farmacología, creo que si mal no recuerdo, ya lo empezaron a revisar. Entonces, en eso los fármacos adrenérgicos, ¿sí? Los colinérgicos, los GABAérgicos, todo eso tiene que ver con las estimulaciones de la dopamina, ¿sí? Adrenalina y GABA. Bueno, la dopamina no tiene nada que ver aquí, ¿no? Pero ya lo vimos en los ganglios basales, cómo esta excita a nivel de la conducta muscular, ¿ok? Entonces, estos que están aquí es el centro, ¿ok? Para lo que significa mente sobre cuerpo, ¿ok? Esto que está aquí, mente sobre cuerpo, la mayoría de las cosas que nosotros tratamos de entender recitan en el sistema límbico. Ya les he dicho bastante que el sistema límbico va a influir en todas las decisiones, ¿ok? Y cuando veamos ganglios basales, veamos ese circuito tan cerrado y tan perfecto que tiene que ver con esto. Entonces, eso de mente sobre cuerpo tiene que ver o radica nada más y nada menos que en esto, ¿ok? En ese circuito que en donde el hipotálamo también participa en ese circuito, por así decirlo, de furia, o ese circuito de huida o de enojo o de emoción. En este caso también controla la temperatura corporal normal con el centro termorregulador del hipotálamo y después van a ver en fisiopatología o en patología lo que tiene que ver con la, la, la fisiopatología, vaga redundancia, de lo que es la fiebre, ¿ok? Vemos cómo influye las endotoxinas, ¿sí? De ciertas bacterias, ¿sí? Mismas que van y dañan al centro termorregulador del hipotálamo y es lo que ocurre en la fiebre, ¿no? ¿Ok? Regula la cantidad de ingestión de alimentos por medio de dos áreas, dos sistemas específicos, dos núcleos que se van a encargar de hacer posteriormente la saciedad y el hambre como tal, ¿ok? Tiene una tercera área que son células estimuladoras que producen o dan la sensación de la sed y son, por así decirlo, un centro que va a mantenernos a nosotros alerta, ¿ok? Esa es la importancia como tal, ¿ok? ¿Qué puede llegar a ocasionar a nivel clínico una lesión en el hipotálamo? ¿Ok? Vemos que tenemos, ¿qué causan esas lesiones? O sea, ¿qué causaría si yo tuviese una lesión en el hipotálamo? Pues algún aumento en la temperatura corporal, ¿ok? Pueden reducir
o posterior pueden disminuir la respuesta al frío, pero cuando hay lesiones al hipotálamo anterior, sí pudiese afectar la respuesta al calor. O sea, ese centro termorregulador en el hipotálamo tiene dos partes, ¿ok? Una parte anterior y una parte posterior que puede llegar a dañarse. Entonces, esas prostaglandinas que se llegan a producir, y pues hay daños, entonces hay personas que son insensibles al frío o insensibles al calor, ¿ok? O muy sensibles, ¿ok? Eso quiere decir como tal, ciertas cosas o ciertas, puede afectar también la manera en cómo llegue a involucrarse, perdón, en cuestiones de hambre, ¿ok? Y cómo puede llegar a afectar como tal el hecho de las personas que siempre están comiendo, ¿ok? De igual manera, ese tipo de problemitas tienen que estarse revisando, ¿ok? No es algún tumorcito o algún golpe, o sea, casi siempre son tumores, ¿ok? Entonces, también podemos encontrar que podemos llegar a tener una enfermedad que se denomina diabetes insípida. ¿Qué es esa diabetes insípida? Esa es una patología en donde los riñones, ¿sí? No concentran la orina como la deben de concentrar normalmente, ¿ok? Y eliminan más agua, ¿ok? Y prácticamente afecta al funcionamiento de la hormona que es la vasopresina o la hormona antidiurética, ¿ok? Por eso esa es la fisiopatología como tal, ¿ok? Puede llegar a haber pubertad, perdón, prematura, diferentes desequilibrios psíquicos por el sistema límbico, desórdenes del sueño y vigila. Por ejemplo, la lesión de esa parte posterior del hipotálamo produce y conlleva un estado de somnolencia. Por ahí creo que aparece también el síndrome de la bella durmiente. ¿Ok? Puede ser un comportamiento sexual, en este caso la lesión de ese hipotálamo, en este caso anterior, casi pegado al ojo, baja y reduce la libido. ¿Ok? Y esto prácticamente pueden llegar a estimular eléctricamente. ¿Cómo lo hacen? A través de unos electrodos, ¿sí? O a través de estimulaciones en general o externas, ¿ok? Esos son nada más como unos ciertos datos que pueden llegar a ocasionar, ¿ok? O que puede llegar a pasar, ¿vale? Bueno, brinquémonos con el siguiente órgano, que es la hipófisis, ¿ok? Es una glándula que se encuentra, ¿sí? En a lo alojada o descendida o postrada sobre la silla turca. ¿Ok? Silla turca, acuérdense que es una estructura ósea que se encuentra en la base del cráneo. ¿Ok? Y esta que está aquí, esta hipófisis, va a regular la mayor cantidad de todas las glándulas endocrinas. ¿Ok? En este caso, en algunos libros mencionan que es una glándula maestra porque esta tiene injerencia o tiene control sobre las demás glándulas. ¿Ok? Y esta glándula maestra, ¿sí? Obtiene producción de de 6 hormonas principales. ¿Ok? Y en este caso va a almacenar dos. ¿Ok? ¿Qué es lo que hacen estas hormonas? Como ya hemos estado viendo con el hipotálamo, pues van a ir a afectar a ciertos órganos diana o van a ir a producir o a inquietar o actuar sobre, es la palabra correcta, sobre esos demás órganos, ¿ok? Tenemos la hormona del crecimiento, la somatotropina, ¿sí? La hormona estimulante de la tiroides o la TSH, la adenocorticotropina o la ACTH, la prolactina o la LTH, la folículo estimulante o FSH, la luteinizante, la LH, la antidiurética ADH, ¿sí? O la oxitocina o XH. ¿Ok? Estas glándulas o esta hipófisis, ¿sí? Es pequeña y conecta al hipotálamo con un conducto que es el tallo hipofisiario. ¿Ok? Tiene un lóbulo anterior y un lóbulo posterior. ¿Por qué no menciono el medio? Porque el medio nada más existe durante un periodo de vida en los primates, ¿vale? O para que digan, hey, el profe nos dijo, no, 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 ¿ok? Entonces, esta hipófisis es importante entenderlo cómo es que se producen, ¿ok? Este lóbulo anterior, ¿sí? De la hipófisis, eh, le producen, o más bien le producen, le dicen de igual manera, sí, de como, ¿cómo les explico? Le conocen como adenohipófisis, ¿ok? Y la posterior como neurohipófisis, ¿ok? En la que nada en los lóbulos anteriores y posteriores, ¿ok?
Entonces, esta adenohipófisis o este lóbulo anterior, ¿sí? Produce 6 hormonas. La hormona del crecimiento, la hormona estimulante de la tiroides, la prolactina, la folículo estimulante, la adenocorticotropina, ¿sí? Y la luteinizante, ¿ok? Aquí lo importante es ver cada una de esas hormonas y ver qué impacto tienen sobre el funcionamiento del cuerpo, ¿ok? La hormona del crecimiento, pues es importante debido a que estas tienen influencias o más bien importancia en el proceso en donde nosotros empezamos a crecer, ¿ok? ¿Qué lo activa? ¿Ok? Cuando nosotros dormimos, hay unos dichos muy ciertos que las abuelitas mencionan que cuando nosotros dormimos, crecemos, ¿ok? ¿Y qué función tiene esta hormona? ¿Ok? Es estimular al niño para que crezca, ¿ok? Pero también en este caso, esa hormona de crecimiento, aparte de ayudar al niño a crecer o a estirarse, por así decirlo, ¿sí? Mantiene los tejidos del cuerpo y los órganos a lo largo de la vida, ¿ok? Específicamente esa función es como tal, regular ese crecimiento y usar la glucosa y la grasa del cuerpo como tal. Esa es la hormona de crecimiento, ¿ok? En este caso, por ejemplo, en algunas ocasiones, si recuerdan sus clases de histología, cuando hablamos del cartílago, la hormona del crecimiento después mantiene el hueso, una vez que el cartílago haya osificado o se haya osificado, ¿ok? Entonces, en algunas ocasiones también esta hormona del crecimiento puede ayudar a ciertos atletas para rendir un poco más, ¿ok? Para hacer que crezca el músculo. Regula, como ya le mencioné, ayuda a mejorar o a mantener esos tejidos como tal, ¿ok? Regula ese crecimiento, regula ese desarrollo físico, ¿sí? Pero también, ¿sí? Va a estimular la formación de cierto músculo y reducir la grasa. Por eso le dije hace ratito que tenía injerencia sobre esos dos tejidos, tanto el muscular como el adiposo, ¿ok? Esa es la hormona del crecimiento. ¿Ok? Tenemos a la hormona estimulante de la tiroides. ¿Qué función tiene la TSH? ¿Ok? Principalmente es indicarle a esa tiroides qué tanta hormona tiroidea tiene que producir. ¿Ok? Estas T3 y T4, que son, por así decirlo, van a controlar, por así decirlo, la función al momento que se vierte en el torrente sanguíneo, qué es lo que hacen ciertas células o ciertos órganos. ¿Ok? También ayuda de cierta forma la TSH a que estas dos, más bien la T3 y la T4, ayudan a que el cuerpo, o más bien ayuda a controlar la forma en el que el cuerpo utiliza esa energía, ¿ok? Por eso es que dicen que pues se encarga del peso, del cansancio y de la debilidad. Aparecen dos hormonas, dos enfermedades, perdón, hipotiroidismo, en donde la TSH, ¿sí? Hipotiroidismo, a ver dónde estás aquí. Hipotiroidismo, donde TSH se encuentra elevada, TSH y T3 y T4 se encuentran disminuidas. ¿Por qué? Porque es tanto el estímulo de la TSH, ¿sí? Hacia la tiroides, el hormona estimulante de la tiroides, que el hormona estimulante de la tiroides no puede producirlo, pues una falla específica en la glándula, ¿ok? Entonces, el metabolismo se vuelve lento, aumenta el peso, ¿sí? El dolor en ciertas articulaciones, hay fatiga, hay somnolencia, inclusive hasta se confunde con depresión en estos casos en las mujeres, porque es más común en mujeres que ocurre hipotiroidismo. Entonces es muy común que pase. En cambio, el hipertiroideo, cuando hablamos del hipotiroideo, en el hipotiroideo la TSH está súper elevadísima, ¿ok? Siendo que la tiroides es la que no funciona. Por eso la T3 y la T4 están disminuidas. Pero en el hipertiroidismo la TSH está elevadísima, la TSH está baja. ¿Por qué? Porque hormona que va entrando, hormona que va usando, porque el metabolismo está rapidísimo.
y por lo tanto T3 y T4 están elevadísimas. ¿Ok? Entonces, entonces, en este caso, el paciente, como tiene metabolismo muy elevado, ¿sí? Hay frecuencia cardíaca rápida, o sea, frecuencia cardíaca elevada, perdón, color, como si estuviese chapeteado todo el tiempo el paciente, ¿ok? O sea, como si estuviese corriendo, en este caso de que cuando estás bien bofeado, que estás colorado y estás sudando, ¿sí? Inclusive hay taquicardias, el paciente es delgado, de tanta energía que necesita usar el metabolismo como está elevadísimo, empieza a tener inclusive hasta quema de grasa excesiva, ¿ok? Por eso es que la quema de grasa excesiva en el paciente pues está flaquito, delgadito, y por eso es que no tiene grasa en los ojos, en este caso aquí abajito, y por eso los ojos se les saltan, inclusive hasta los músculos empiezan a quemar su grasa y por eso el paciente se vuelve delgadito, ¿ok? Y el haz de cuenta, muchachos, que tienen un paciente eh, Pokémon, o sea, que usa cristal, ¿sí? Y que le falta, que atrae síndrome de abstinencia, que anda así, bien, ¿qué pasó, compa? Bien necesitado de la piedra, ¿ok? O bien malilla, como dicen ustedes, ¿ok? Entonces, también tenemos a la hormona que se denomina ACTH. Esta ACTH tiene una función específica, es la adenocorticotropina. ¿Qué función cumple? Actuar adrenocorti, la parte exterior de la corteza suprarrenal, y libera los corticosteroides. ¿Ok? En este caso es regular, ¿sí? A la corticotropina, ¿sí? Cortisol, ¿le suena? ¿Ok? En este caso, cortisol es un estrógeno, no un estrógeno, un esteroide, perdón. ¿Ok? En este caso es la hormona del estrés. En este caso, cuando la adenocorticotropina se libera, actúa, ¿sí? Sobre la parte exterior, ¿sí? De la glándula suprarrenal y libera lo que es el cortisol. ¿Ok? También tenemos otras hormonas que también se liberan. Mm, Déjame ver, ahorita estoy recordando. ¿Cuál otra? ¿Cuál otra? ¿Cuál otra? ¿Cuál otra? ¿Cuál otra? ¿Cuál otra? Bueno, ahorita me voy a acordar, porque ahorita se me fue, la verdad me agarraron así como que acá. Eh, y es importante porque en este caso estimula la corteza suprarrenal y desempeña bien su trabajo. Esa STH ha sido usada para incrementar los niveles sanguíneos de corticoides endógenos, buscando, entre otras cosas, el efecto euforizante de los mismos, porque son esteroides a final de cuentas, ¿no? ¿Ok? En este caso, liberar al cortisol, ¿vale? Tenemos la hormona que se denomina prolactina y esta prolactina tiene una función específica, ¿ok? Esta prolactina, la función es específicamente indicar a todo el tejido mamario, ¿sí? Para que crezca, o sea, influir sobre él para que crezca durante el embarazo y después para producir leche durante la lactancia, o sea, después del parto, ¿ok? Estas actúan la secreción de la leche, aquí como dice la diapositiva, pero independientemente tiene una respuesta dependiente del volumen y de la intensidad, con una mayor dependencia del volumen de la intensidad del esfuerzo. Esto es prácticamente algunas ocasiones en donde la prolactina puede verse inhibida, ¿ok? ¿Vale? ¿Quién la inhibe? En este caso, si mal no recuerdo, perdón, es la dopamina, ¿ok? La que va a inhibir a esa hormona. Por allá apareció también en la dopamina, ¿sí? Que la mayor cantidad de esfuerzo físico que uno realice, mayor cantidad de dopamina genera y menor cantidad de prolactina, ¿ok? Bueno, empieza la FSH, que es la hormona folículo estimulante. ¿Qué función tiene, por ejemplo, en la mujer? ¿Ok? Esta hormona folículo estimulante ayuda a controlar todo lo que tiene que ver con el ciclo menstrual y ayuda a generar en los ovarios la producción de los óvulos. ¿Ok? En este caso también es importante estudiarla en el caso de la menopausia. ¿Ok? En el hombre produce espermatozoides, esperma. ¿Ok? Y es importante también para producir testosterona en el hombre y progesterona en la mujer. ¿Ok? Que ahí entran como tal dos hormonas, que sería, por ejemplo, la progesterona,
que tiene una función muy específica durante el embarazo, que sería eh, también mantener el embarazo, pero cuando está el ciclo menstrual, sería hacer que ese envoltorio, por así decirlo, ese endometrio, que es la palabra correcta, se haga más grueso y se prepare para la implantación. ¿Ok? Y en este caso, pues ya sabemos que la testosterona, sí, tiene una función muy específica para mantener los huesos y músculos fuertes en el hombre y en ambos sexos, pero en este caso, la distribución de la grasa en el hombre, la producción de los espermatozoides y el crecimiento del vello y los caracteres sexuales del hombre. ¿Ok? También, veamos, miren, de esta manera, como tal, este es el eje hipotálamo, hipófisis, ovario y testículo y suprarrenal. Veamos cómo son esta liberación, por así decirlo. ¿Ok? La hipófisis libera FSH y libera FSLH, que es la luteinizante, que sería la otra hormona. En este caso, esta hormona luteinizante tiene una función también en cada uno de los mismos. ¿Ok? Agarra al ovario y agarra ese folículo que se formó y ese folículo hace que se libere el óvulo. ¿Ok? Junto con la progesterona, esa luteinizante, trabajan en el endometrio para producir, para que se pueda implantar como tal y esté listo para implantado. Pero en el hombre, la función es hacer y madurar, ¿sí? A los espermatozoides. ¿Ok? Es actuar sobre los testículos para madurar esos espermatozoides. Entonces, cuando tenemos una señal positiva, no sé si es positiva, no me acuerdo, pero bueno, cuando tenemos una especificación, ¿sí? Es producir luteinizante y folículo estimulante. Estas dos van a actuar a tres lugares. ¿Por qué? ¿Sí? Porque la LH tiene función sobre la glándula suprarrenal. ¿Ok? Porque en esta suprarrenal la importancia es para producir en los hombres, para producir una hormona que se denomina testosterona. Por eso va y actúa a la suprarrenal para producir testosterona y actúa sobre el testículo para producir más testosterona y voy al ovario para producir testosterona. En este caso puede ser este que está aquí es de un hombre, ¿ok? Pero si se fijan, cae a producir testosterona y a la maduración de los espermatozoides. Pero, profe, ¿cómo que un ovario en un hombre? No, me refiero a que caen aquí para producir testosterona. Ambos dos, como dicen por acá, tenemos tanto testosterona y progesterona, o estrógeno en este caso, pero la progesterona es en el hombre. Pero ¿para qué le sirve al ovario producir testosterona? O más bien, ¿cuál es la función de la testosterona en la mujer? ¿Ok? En este caso es aumentar, o para aumentar más bien el deseo sexual en la mujer. ¿Ok? Esa testosterona en la mujer también hace que crezca el hueso, los músculos y tener unos órganos saludables, no nada más es darle caracteres al hombre, por eso es que el ovario también la produce, ¿ok? Y en este caso vean cómo madura ese folículo también a través de la FSH, folículo estimulante, maduración folicular, ¿ok? Por eso está así mm, rosa y sale de la tangente por otro lado. ¿Ok? Entonces, veamos cómo es que tiene esta luteinizante. Como ya les mencioné, esa luteinizante tiene una función en la mujer que sería hacer que esos folículos maduren y liberen a los óvulos. ¿Ok? Y también ayudar y producir hormonas, en este caso la progesterona, para que el endometrio crezca y esté listo para que el lóbulo se implante. ¿Ok? Y en los hombres es actuar sobre los testículos para producir espermatozoides y producir testosterona. ¿Ok? En este caso, crecer y maduración de testículos. ¿Ok? En este caso es lo mismo, son las de Leydig, ¿ok? Secreción de testosterona, actuamos sobre las células de Leydig en los testículos de una mujer, controlar maduración de los folículos, la ovulación, la iniciación del cuerpo lúteo y la secreción de progesterona. En las mujeres, un aumento acusado de LH sí desencadena la ovulación. ¿Ok? Y es esto, mira, bien. Nosotros tenemos alrededor
más o menos, bueno, las mujeres, y tienen aproximadamente, sigo tengo que tienen aproximadamente, yo no puedo rayar, seguro no puedo rayar, un ciclo que viene desde 1 hasta los 5 días, ¿ok? Entonces, estos 5 días son los primeros 5 días del periodo, o sea, así que eso quiere decir que son los 5 días de la menstruación. Variará más o menos 2 días, hay mujeres que se van hasta los 7 días y eso es normal para ellas, ¿ok? No se me asusten, eso es completamente normal, ¿ok? Entonces, en esos 5 días hay pues una regeneración en donde las FSHs, el estradiol que aparece aquí, sí, que no les mencioné qué importancia tiene el estradiol o cuál es el efecto del estradiol. ¿Sí? El estradiol lo que hace es ayudar al endometrio a que sea fértil. O sea, se mantiene la tierra fértil para que pueda implantarse, que el útero, que va en el óvulo y pueda fecundarse y pueda quedar embarazado. ¿Ok? Entonces, durante la fase folicular, todo este folículo va madurando y va generando. Pasando los 5 días o los 7 días, ¿sí? Comienza una fase en donde el estradiol empieza a aumentar, ¿ok? Y un pico de LH, ¿sí? Prácticamente esto sería el día 11 y más o menos los libros mencionan que el día más fértil en la ovulación es alrededor del 11, más o menos. Si mal no recuerdo, es el del 11 al, no, del 11 al 14, si bien 11 al 14, y del 11, vamos a borrar esto aquí, del 11 al 14 del ciclo. Entonces, en esta parte de aquí, todo esto se va preparando. El terreno se está preparando, ¿para qué? Para que en la fase folicular los picos de las 3 hormonas que están aquí, que es la FSH, la LH en verde, ¿sí? Y la estradiol en azul, se liberen y haga que el óvulo, literalmente, el folículo, libere al óvulo, ¿ok? Preparan terreno, ¿sí? En este caso, está preparado y está listo para que el óvulo se llegue a fecundar y se pueda implantar, ¿ok? Una vez que llega y que se implanta, ¿ok? Pues ocurre lo que es el embarazo. Pero en el caso de que no hay embarazo, el óvulo en este día, el día 14, se encuentra pues listo, preparado, bañadito, cambiado, con cena, con todo, a esperar a fecundar. No se fecundó, se enojó, entonces todas tienen un declive. El estradiol simplemente se queda ahí volando porque puede llegar a un evento en el que en esta parte de aquí puedas llegar a tener relaciones sexuales y puedas quedar embarazada. Pero si no, la progesterona aumenta, hace crecer al endometrio y al crecerlo, y es aproximadamente el día 30, que sería el último día de la fase, y posteriormente vuelve a rasgarse ese tejido y vuelves a empezar el ciclo menstrual. O sea, el inicio de tu menstruación, ¿sí? Vendría siendo el final del ciclo ovulatorio. ¿Ok? Porque no hubo nada, en esta parte no hubo nada, aquí ya todo se está degenerando, todo se viene abajo, pero la progesterona se viene hasta arriba, hasta el tope, para poder ocurrir o que ocurra la menstruación después del ciclo. ¿Ok? Los primeros días, del 1 al 5, del 1 al 7, del 1 al 6, del 1 al 4, de lo que sea, del 1 al 5 es promedio en los libros, es el final de lo que pudo haber llegado a pasar en estos días. ¿Ok? Entonces, el final de tu ciclo menstrual, ¿sí? El inicio de tu ciclo menstrual es el final del ciclo ovulatorio. ¿Ok? Para que quede claro, ¿no? Tener cuenta, eh, todo esto varía, muchachas, y van a decir muchachas. ¿Por qué? Porque varía en mujer, en el tipo de alimentación, en el tipo de ciclo regular. Son cada 30 días, cada 28 días, ¿sí? Y esos ciclos van variando y esos ciclos van cambiando dependiendo de de que si eres regular o si eres irregular, ¿no? Si eres irregular, pues de todas maneras, cuéntale, ¿ok? Si te tenía que bajar el día 5 y trabajó el día 7, pues ahí empieza todo tu ciclo, ¿ok? Entonces vele contando y vele para que no se les cuatrapee en caso de que llegan a tener relaciones sexuales, ¿ok? De igual manera, pues siempre es la idea de prevenir y de cuidarse, ¿no? Siempre es esa la idea, ¿no?
Eh, hay diferentes tipos de medicamentos que pueden regular el ciclo, pero eso ya lo tendrían que ver con el ginecólogo, ¿ok? O con alguien de experiencia en eso, ¿ok? Específicamente un ginecólogo, ¿no? Entonces, todos estos influyen con las hormonas luteinizantes, ¿ok? Pero aquí se involucraban, ¿sí? En el ciclo menstrual, pero esto que está aquí es el ciclo menstrual y es como actúa todo ese ciclo. Por aquí debo de tener una imagen que se denomina sesión, si mal no recuerdo, sesión, en donde en esa sesión vemos esa imagen que yo les tengo aquí puestas, la vemos de una manera un poquito más fluida, ¿ok? O la vemos diferente para que vean cómo es que va pasando las cosas a nivel de tejido, y a nivel de ovario y de nivel de óvulo. Miren, lo voy a poner aquí, la tengo ya la abrí. Aquí está bien. La imagen está ahí en Chila, luego voy a mostrar. Los niveles de las hormonas actuando a diferentes etapas del ciclo menstrual, ¿no? A ver, aquí. Vean, acá abajo tenemos los días, fase folicular del día 2 o día 1 al día 4, al día 11 o 12 o 14, que aquí mencionan que es el día más fértil, vean. ¿Sí? Y vean cómo es que la temperatura también del cuerpo influye en la fase lútea. Aquí tiene una fase 28. ¿Ok? Vean cómo está el endometrio, cómo va desgarrándose todo el epitelio hasta el día 5. ¿Ok? Y el día 6 empieza otra vez a crecer, que cuando llega el día 11, el día 14 es cuando llega la ovulación, sale el óvulo, el estrógeno el estrógeno suelta, la FSH y la LH hay picos del mismo y sale el óvulo. No hay, entonces cae a la fase lútea y en la fase lútea aumenta más menos 0.2 o 0.5 grados centígrados la temperatura, o 0.5, perdón, grados centígrados la temperatura corporal, ¿sí? Y es porque se está generando el folículo y la progesterona y el estrógeno aumentan, ¿sí? Pero la FSH y la LH disminuye para volver otra vez a esto que está aquí, iniciar otra vez el ciclo y desgarrarse y ocurrir lo que es la menstruación. ¿Okay? Esta imagen está un poquito más bien explicada para poder entender un poquito más en qué es lo que estamos viendo. ¿Okay? Bueno, continuamos. Que aquí menciona qué relación tiene las qué correlación clínica tiene o qué correlación deportiva tiene. Cuando los ejercicios son muy agudos, ¿ok? Así como los periodos que son crónicos, les mencionan de entrenamiento, se producen cambios a nivel hormonal y en algunas ocasiones puede llegar a que los ciclos menstruales se inhiban y no es que estés embarazada, sino que tus hormonas se están regulando, ¿ok? De igual manera, lo más recomendable es hacer ejercicios de acuerdo a tu peso y de acuerdo a tu necesidad corporal, ¿ok? Cuando hablas de tonificación, y es normal, ¿eh? Pues, o sea, yo sé que hay personas que van a hacer ejercicio, ¿sí? Que lo hacen por quererlo hacer y por estar bien, ¿sí? O porque siempre lo han hecho y les gusta. Entonces, o cuando tienen mucho tiempo y lo dejan de hacer y vuelven otra vez a hacerlo, hablo de las muchachas, puede llegar a pasar lo mismo, ¿ok? Y puede llegar a pasar esa situación en donde el cuerpo empieza a perder, o más bien no perder, sino a desbaratarse en el sentido de que da cuenta que agarran a las hormonas y les pegas como si le pegas un hormiguero y empiezan a botar todas las hormonas para todos lados. En este caso, lo más recomendable es que aparte de tu ejercicio, tengas una nutrición adecuada. Haces mucho ejercicio, alimentate sanamente para que tus hormonas no se desbaraten, ¿ok? O más que nada no se descontrolen, esa es la palabra, ¿ok? El óvulo medio dice que este induce el aumento de la síntesis de mielina, pero estos se encuentran en los seres humanos solamente por periodos cortos iniciales de vida durante el embarazo, después cambian o inclusive en el chango nomás pasa, ¿no? Y el óvulo posterior de la hipófisis pues, produce la vasopresina, ¿sí? Que es la hormona antidiurética, y la oxitocina, que es la que ya vimos ahorita, ¿ok? Veamos, la antidiurética regula la cantidad de agua que los riñones eliminan, por lo que es importante para mantener el equilibrio hídrico del organismo, lo mismo que veíamos.
¿Ok? Juega un papel clave en la regulación homeostática de fluidos, glucosa y sales en la sangre. La oxitocina aumenta la sociabilidad, disminuye la ansiedad, incrementa el sentimiento de confianza y la generosidad y muchas otras cosas, todas ellas positivas. Estimula igual contracciones y también estimula el flujo de leche, pero también actúa a nivel de útero, ¿ok? Que es lo mismo que ya teníamos viendo, ¿ok? Bueno, seguimos con el epitálamo, ya casi terminamos, es muy poquito, ¿ok? En el epitálamo es una zona que va a pertenecer exclusivamente al sistema límbico, eso quiere decir que tiene que ver con el instinto afectivo de una persona, ¿ok? Qué tanto tú te llevas con una persona y eso va a facilitar la comunicación. Hay personas que se llevan muy bien con otras personas, pero hay personas que le hablan, pero eso se debe a eso, ¿ok? Es un color gris, rosado y mide 7 milímetros de longitud, ¿verdad? Esta, este se encuentra situado por encima de la superficie dorsal del tálamo. Está compuesto por varios núcleos, los núcleos avenulares, mediales y laterales, la glándula y el tallo pineal y la estría medular. Eso es otro boleto, ¿no? Después, veamos, aquí está el epitálamo. Ujú. Esta se encuentra entre los folículos superiores, colgando de la parte posterior envuelta por pia madre. Se osifica pudiendo distinguirse claramente en una radiografía. Ahorita vamos a buscar una epífisis, o un epitálamo, perdón, epitálamo este, osificado. En animal es superficial y desempeña funciones fotorreceptivas como captar luz de forma parecida a los conos o bastones, de ahí se denomina el tercer ojo, pero en los animales, ¿ok? En el ser humano es una glándula con células capaces de secretar una hormona que es la melatonina. ¿Ok? Esta glándula pineal es una estructura que contiene ciertas neuronas, células de la glía y células secretoras llamadas pinealocitos, o sea, la glándula pineal. Esta sintetiza hormona que se denomina melatonina a partir de la serotonina, especialmente durante la noche. ¿Ok? Esta hormona, que vendría siendo la melatonina en la glándula pineal, inhibe a la hipófisis para que se inhiba la pubertad en los niños, impidiendo que se formen los caracteres sexuales secundarios. ¿Ok? ¿Qué es eso? Pues en caso de algún daño. Pero también produce melatonina que va a influir en el sueño. Eso quiere decir, en este caso, controla el reloj fisiológico del cuerpo. Aquí, ese reloj fisiológico del cuerpo es el debido entender del por qué los abuelos se acostumbran a levantarse más temprano. Hablan del reloj, de que ya, allá a esa hora, a esta hora, ya yo me tengo que levantar porque ya no necesito estar dormido. ¿Ok? ¿Ok? Esta hormona, sí, más bien este PIFI, esta hormona que es la melatonina, se produce aproximadamente eh, en cuanto oscurece, mencionan, algunos libros mencionan que como entre las 7 de la noche, ¿ok? O a las 8 de la noche, 9 de la noche, ¿ok? Algunas personas inclusive hasta se las toman, ¿sí? Para poder lograr conciliar el sueño, pero la importancia de esta hormona es que ayuda a restaurar el cuerpo durante el sueño, ¿ok? También es un antioxidante que protege al sistema nervioso central. Aumentan durante la noche y se relaciona con esta maduración sexual del individuo y trabaja con las hormonas de crecimiento para ayudar a crecer, que es lo que llaman el sueño restaurador. La importancia que también tiene, por ejemplo, en las gomitas que se andan vendiendo, es que pueden llegar a producir un insomnio o sí, un insomnio de rebote. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se saturan los receptores de melatonina, ¿ok? Y ya no trabajan si ya no les comen, como cualquier droga, pues ya no trabaja si ya no la utilizas, ¿ok? Entonces, hasta aquí termina el tema de diencéfalo. Espero y estén leyendo y estén estudiando esto. El siguiente tema sería sistema nervioso autónomo, que ya está arriba, ¿ok? Nos vemos en el próximo video.